¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de reflexión, de discusión, análisis de los temas que más llaman la atención en la semana, temas internacionales, nacionales, locales. Hay de todo, Sonia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Jaime, qué gusto estar contigo esta noche. Buenas noches. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sonia. Buenas noches, Jaime. Buenas noches a todos en casa. Ojalá disfruten este programa porque la grilla se está poniendo buenísima ya de cara al proceso electoral. Estamos a 15 días, Jaime. Está subiendo de tono, es la recta final ahora sí, ¿no? Como dicen. Sí. Donde empiezan más reclamos a los árbitros electorales, se empiezan a meter la pierna más fuerte. En fin, vamos a hablar de todo eso en las campañas locales, en las campañas nacionales, pero antes, casi como ya es costumbre, empezamos con el tema internacional que más ha llamado la atención, lo ocurrido el fin de semana en Rusia, donde Putin decidió hacer cambios en el mando del ejército. De eso se trata este tuit de Eje Central. Dice: Vladimir Putin sacude el gobierno ruso con cambios en la cúpula militar. Sergei Shoigu fue relevado como ministro de Defensa y el economista Belousov tomó el mando. ¿Por qué el cambio? Y bueno, pues ahí en Eje Central hacen como la lectura, la presentación de las claves de este cambio, que no es otra cosa, Diego, que como un cambio en la estrategia militar para alargar el conflicto con Ucrania, tratar de distraer, ¿no?, la movilización de tropas al norte, tratar de debilitar la parte central, que es la que le interesa a Rusia, dar como lecciones ahí al interior del Kremlin, ¿no?, al estilo de Putin. Había un dicho gringo que decía: cuando viene la guerra, salen los militares y entran los administradores, ¿no? Sí. Porque el tema de la guerra, por supuesto que es militar, pero es un tema de gestión. Y lo que ha pasado con la guerra entre Rusia y Ucrania es que se ha extendido mucho más allá de lo que esperaban, con resultados muy malos para Rusia. Y lo que tiene que hacer ahora Rusia es administrar este conflicto, que aparentemente no tiene ya una solución rápida. Aquí me acuerdo muy bien, por lo menos yo dije que le daba 15 días al conflicto, que era así como si Estados Unidos invadiera Guatemala, ¿no? Y pues no, si realmente ha sido un conflicto muy prolongado y que ha manifestado muchísimas debilidades del ejército ruso. Y así es, porque el que llega es un tecnócrata, sí, como secretario de Defensa de Rusia. Claro, el cambio se da, de recién que se ratifica Putin, o poco tiempo después de la ratificación de Putin. Tiene un antecedente también de un caso de corrupción en uno de los primeros mandos en el ejército también, que se asegura alcanza a salpicar al ministro de Defensa, y que ese podría ser uno de los motivos principales de este cambio. Y además, por supuesto, los cálculos que hace Vladimir Putin de un conflicto que, como bien mencionan Diego y Jaime, se ha ido alargando. Hay lecturas de fuera que aseguran que es más bien un movimiento de desesperación de Vladimir Putin, que pensaba también que podría terminar con Ucrania mucho más rápido de lo que finalmente le ha costado. Pero lo cierto es que también al interior del gabinete de Putin, la lectura que se da o las versiones que han manifestado en algunos medios de comunicación europeo tiene que ver más bien con eso, ¿no? Con hacer frente no solamente al conflicto armado, sino también a las diferencias que se dan con otros países, a las diferencias con la OTAN, entre otros aspectos importantes, y que le permiten, al tener a un funcionario público más de estrategia, que sabe más de administración, que sabe más de presupuestos, que sabe más de gestiones políticas, de lobbying, de otros aspectos más, pues que le permitiría a Putin resistir de una manera más tranquilo en este conflicto de cara al resto del planeta, ¿no? Pero la llegada de este nuevo mando militar se acompaña con un cambio en la estrategia del ataque, que yo creo que por la falta de apoyos que está recibiendo Ucrania,
o lo cuentagotas que está llegando tanto el apoyo de los europeos como de Estados Unidos, de sus aliados de la OTAN, pues van a meter en problemas al ejército ucraniano que de por sí, pues ahí anda pasando ya aceite, ¿no? Sí se acusa una debilidad importante Ucrania de 3 meses para acá, ¿no? Sí, ya de repliegue muy, muy fuerte. Pero también, a ver, Putin está en su 5º periodo presidencial, ¿no? Está iniciando su 5º periodo. Acaba también fue la toma de posesión la semana pasada, fastuosísima, como de zar, ¿no? Literalmente. Y me parece que también es como la señal de un cambio en lo que será la nueva gestión, ¿no? Cuando hay periodos tan largos en los gobiernos, los escándalos de corrupción y los casos de corrupción también se prolongan. Entonces, renovar la cúpula también tiene que ver con eso, que no se enquiste la cúpula y que sea el único que se enquiste, ¿no? Exacto, por ahí. Aquí el único que enquiste soy yo. Por ahí va también. Claro, y que además le permite tener a alguien que le había sido muy leal, ¿no? En su gobierno y que le ha llevado muchas de las políticas, no necesariamente solo las del conflicto armado, sino otras medidas que ha tomado el gobierno de Vladimir Putin, las ha podido ejercer a través de quien hoy va a ser su nuevo ministro de Defensa. Pues así está. Ahí el tema de este cambio allá en Rusia, decidido por Putin, en este polo que es Rusia, que junto con Israel pues son los dos países que pues periódicamente ponen en tensión a todo el sistema político internacional. Ahora vamos a un segundo tema, un tema de nuestro país, porque volvió a haber también tensión entre el gobierno de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres de familia, los abogados que acompañan a los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa por la liberación de 8 de los mandos militares, soldados también, a los que se había culpado de la desaparición de estos jóvenes estudiantes. Una liberación, Sonia, que se decide en el Poder Judicial, ya lo decía hoy el presidente, pero que bueno, provocó ayer ahí el lanzamiento de bombas ahí a las puertas de Palacio Nacional. Sus exaliados, esta causa que abanderó el presidente y que tanto le ayudó para llegar a la presidencia de la República, pues van a terminar enfrentadísimos. Claro, ya lo habíamos platicado, Jaime, cuando derribaron o golpearon la puerta de Palacio de Gobierno, ¿no? La cuenta regresiva en este caso le está haciendo tic-tac en la mente al presidente López Obrador. Así como, a mí me parece, el caso de Ayotzinapa es un caso muy significativo por muchas cosas, no solamente para este gobierno, sino en general para el país, ¿no? Es un caso que marcó un parteaguas en el tema de las desapariciones, porque antes de esto creíamos los mexicanos, en términos generales, que las desapariciones tenían que ver solo con la comisión de delitos. Creo que el caso Ayotzinapa marca esta pauta de puede desaparecer cualquiera, son jóvenes, eran estudiantes, etcétera. A partir de ahí se logra una movilización social importante que creo que benefició también a muchos colectivos que ya venían haciendo trabajo de búsqueda, claro, y que empieza a visibilizar el tema de las desapariciones en nuestro país y además lo lleva fuera del territorio nacional. Esto marcó al sexenio de Peña Nieto. Y López Obrador se comprometió, claro, y López Obrador se comprometió a resolverlo y a dar con los culpables y además a localizar a los estudiantes o por lo menos darle los elementos a los papás. No lo hizo y el tic-tac lo tiene aquí, se le está acabando el tiempo y no va a resolver este caso, que fue uno de sus principales compromisos y uno de los que sin duda le ayudó a llegar a la presidencia. Y lo mantuvo ahí administrando, claro, a lo largo del sexenio, Diego, hasta que llegan a la parte álgida del tema con el señalamiento de responsabilidad al ejército mexicano. Sí, hay un punto de quiebre que es cuando el fiscal especial, Omar Pérez. Omar Gómez. Plantea que la cúpula militar, no solo los soldados de drogas, sino la cúpula militar de Guerrero,
estaba involucrada en el tráfico de droga, ¿no? Y que esa era la línea de investigación que había que seguir para encontrar qué estaba pasando con la desaparición de los 43. Y ahí el presidente dice, no, hasta aquí, ¿no? Ahí pone una raya no solo con Omar Gómez Trejo, sino también con los padres y los abogados de los 43. Y ahí también se le hace bolas el engrudo a Alejandro Encinas. Alejandro Encinas, que se queda en medio y finalmente, en cuanto Claudia se da de candidata, él también, ¿no? Se va a la precampaña y renuncia y se va por piernas, ¿no? Pero lo que vimos ayer, ya por lo menos los padres se deslindaron, los padres de los abogados, son ya los nuevos jóvenes de Ayotzinapa, enojados por una falta de cumplimiento de la palabra del presidente. Podemos estar de acuerdo o no con las formas de protesta, eso siempre ha sido parte de la discusión con los chavos de Ayotzinapa, desde antes incluso de las desapariciones, pero lo que está claro es que ahí hay un foco no resuelto del presidente, ya dijo que seguramente no quedará resuelto en este sexenio, lo cual quiere decir que tampoco se va a resolver jamás. Es decir, no veo el próximo sexenio ni siquiera metiéndose ni la nariz para tratar de resolver el problema. Bueno, el caso Ayotzinapa, el presidente hoy en la mañana ya lo pateó al lado de los neoliberales, ¿no? Y de los adversarios, porque dice, bueno, a lo mejor ni estudiantes ni maestros son nuestros adversarios que quieren dañar al gobierno que represento, como siempre, un poco la narrativa del presidente de victimizarse. Y algo que de lo que señalas, Diego, también que el tema de las normales no se ha resuelto, y menos de las normales rurales, que es una demanda más vieja que incluso, como bien mencionas, la desaparición de los 43 estudiantes, y se empieza a mezclar porque todas las carencias y todos los problemas que tienen las normales siguen ahí. De hecho, creo que el tema de la desaparición de los estudiantes permitió dejarlo en segundo término, pero tarde o temprano volverá a surgir también. Y un decreto presidencial que nadie se ha animado a tocar, pero que ya no es sostenible, que es la plaza automática de todos los egresados de las normales rurales, ¿no? Y era plaza, normalmente tenían plaza y no tenían asignación a dónde irse. Entonces, son, digamos, herencias, o sea, el decreto de Lázaro Cárdenas. ¿Pero tú crees que algún presidente se va a animar a tocarlo? Claro que no. De hecho, la última protesta antes de estas en la presidencia fueron el bloqueo de la carretera de la Ciudad de México a Chilpancingo, justamente para reclamar estas plazas, ¿no? Exacto. Que no hay. En fin, bueno, desde luego vamos a seguir pendientes de este tema, pero por lo pronto es momento de hacer nuestra primera pausa. Es breve, quédese con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Los jueces que fueron presionados por operadores del exministro y presidente de la Corte, Arturo Saldívar, para dictar sentencia a favor del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, son citados a comparecer por el Consejo de la Judicatura Federal. La Judicatura Federal giró ya los primeros citatorios a impartidores de justicia para que declaren sobre las presuntas amenazas que habrían recibido de parte de operadores de Saldívar. Arturo Saldívar pasó de ser la gran contratación de la campaña de Claudia Sheinbaum a un lastre que ya nadie quiere cargar consigo. Un reportaje de N+, de la nueva cadena de noticias de Televisa, demostró con audios cómo eran presionados los jueces y magistrados por los operadores de Arturo Saldívar para resolver esos casos, dicen, donde el presidente tenía algún interés o donde la Cuarta Transformación tenía particular interés. Saldívar pasó de ser ministro de la Corte, el que entregó su silla de manera adelantada para asegurar un puesto en la siguiente administración, a convertirse en el gran apestado de esta historia de la pleito entre la Corte y el presidente de la República, Jaime. Así es, Diego. Habrá que ver qué tanto lo siguen sosteniendo y defendiendo
tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha salido en la mañanera a atravesarse para defender a Arturo Saldívar, el expresidente de la Corte, y qué tanto lo sigue haciendo también Claudia Sheinbaum, que también lo ha salido a defender en momentos críticos. Habrá que ver qué pasa ahora que desde la Corte pues empiezan esta investigación que también está en el contexto de este enfrentamiento que se desata desde el primer minuto que llega Norma Piña a la presidencia de la Corte con el presidente de la República. Entonces hay también quien lee que esta ofensiva desde la Corte contra Arturo Saldívar, pues pueden marcarse también en la disputa y en este año electoral, ¿no? Sonia, ¿cómo lo ves? Yo creo que tiene primero un claro tinte de cobro o venganza al interior del Poder Judicial. Me parece que el daño que le hace Saldívar al Poder Judicial al haberse manifestado y además finalmente incorporado al gobierno de López Obrador vía la campaña de Claudia Sheinbaum, después de todo el conflicto que ha habido entre el Poder Judicial y el gobierno de López Obrador, no es un asunto menor. Y más por todo lo que hay detrás de intereses de ambos bandos. De ambos. Exactamente. O sea, no hay blancas palomas no, a ver, yo creo que un país con el nivel de impunidad, de violencia y de inseguridad que tiene México no se entiende sin una participación abierta, clara y contundente del Poder Judicial. Y lo vemos en Jalisco y lo vemos en los estados. ¿Por qué no habría de darse a escala federal? Quizá perdemos más de vista lo que ocurre y cómo funcionan los juzgados y los tribunales, y porque además en muchos asuntos que tienen interés en los estados, cuando llegan a la federación tienen un trato distinto, pero cada vez más empezábamos a ver incluso cómo gobernadores o gobiernos de los estados hacen gestiones ante jueces federales y tribunales federales. Me parece que es algo que ocurre y que no nos debe sorprender a nadie. El tema es por qué sale, porque esto existe y la corrupción en el Poder Judicial y el control que tienen quienes mandan es así, porque además el presidente del Poder Judicial, que en su momento fue Saldívar, es además el presidente del Consejo de la Judicatura. Claro. O sea, la Corte no es el jefe de los jueces y de los magistrados, pero la Judicatura sí. La Judicatura decide nombramientos, decide jurisdicciones, decide qué materias conoce cada juez y lo veíamos volviéndolo a aterrizar a Jalisco. Tú puedes ser juez en un juzgado muy importante en zona metropolitana, pero si no haces lo que dice el presidente del Poder Judicial, que es el presidente de la Judicatura, te vas a Mezquitic. Sí, exacto. Sí, a Colotlán. Exactamente. Entonces, me parece que esto ocurre en el Poder Judicial. Por supuesto que ocurre, si no, no existiría el nivel de corrupción e impunidad que hay en nuestro país. El tema es a quién le interesa que se conozca. Ahora, ¿cuándo se empieza a develar o a hacerse público lo que era un secreto a voces? El tráfico de influencias, la corrupción en el Poder Judicial Federal, cuando el presidente dice, con todo el colmillo, a ver, el otro ministro al que le quiso prolongar su periodo, él sí escuchaba para hacer verdadera justicia. Claro. A los casos. Él ahí le pone, digamos, el cascabel al gato, por decirlo de alguna manera, y entonces ya restringen a Saldívar, ¿no? Claro. Pero así es. Empieza también, hay yo diría, un conflicto interno dentro de la 4T con respecto a la Corte y al propio Saldívar, desde el momento en que quien publica el libro acusando a Julio Scherer, que era el consejero jurídico de la presidencia, de ser el traficante de influencias en el Poder Judicial, es Gómez Buera, un periodista cercano y abiertamente cercano a favor de la 4T, ¿no? O sea, Hernán Gómez se dice alguien que está a favor del gobierno de López Obrador, de la Cuarta Transformación. Y me parece que los dos trabajan de alguna manera cercanos a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y es lo que es interesante. O sea, los dos operan para Claudia Sheinbaum y están en este enfrentamiento terrible porque ya demandó Julio Scherer a través de otras personas, pero sabemos que detrás está Julio Scherer, uno de sus clientes, demanda a Gómez Buera. Entonces está en un pleito ahí interno y luego sale
en N+, ¿no? ¿Sale? A través de Televisa. O sea, que todas eso no esas había pasado. filtraciones, Claro, es la guerra. Hablan de una guerra interna, ¿no? Sin duda, sin duda. Digo, y Que la filtración tiene la ventaja de que se conozca lo que ocurre. A mí me parece que Sí, de pronto claro. eso es lo bonito de Sí. la guerra sucia de las campañas, que es el momento en el que los mexicanos supuesto. Nos nos enteramos de enteramos muchas de cosas. todo lo que a ver, hay en es el momento que estos acuerdos, en los sótanos del que del estos poder. Ahora acuerdos sí. inconfesables que se mantienen Claro. ahí durante mucho tiempo por los intereses que hay, salen en estas batallas que se dan con todo. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? El problema es que Poder luego no Judicial? ocurre nada. O sea, Sí. que llega la elección y No, todo por se su- vuelve a ver, borrón y cuenta nueva. La función del escándalo, diría John B. Thompson, aquel teórico de la comunicación inglés, ¿no? O sea, el escándalo sirve para generar esas transformaciones y esos equilibrios en el poder, ¿no? No necesariamente es para que se haga justicia, sino tiene que ver con la forma en que las sociedades procesan sus conflictos internos, ¿no? Y los grupos políticos procesan sus conflictos internos. Ahora, en este caso sí me parece que Saldívar ya se convirtió en el gran apestado, ¿eh? O sea, no hay manera que Saldívar, después de esto, aparezca en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Esa me parece que es una buena apuesta. Habrá que ver. Yo no estaría tan seguro. ¿Tú crees que lo salva? Yo no estaría tan seguro. A lo mejor no de primer nivel, pero a lo mejor dentro de la... Pero quién sabe, porque, a ver, en la política, casos como este y peores ha habido que los vemos ahí reciclados. O sea, a mí no me parece que las manchas de los políticos luego sean un obstáculo para llegar al cargo. Dependerá de cómo le vaya a Claudia Sheinbaum y cómo se mantenga la relación entre ellos dos. No me parece que dependa del escándalo. Y tampoco tendría yo elementos para calcular qué tanto daño electoral le puede hacer el escándalo Saldívar a la campaña de Sheinbaum. No, yo creo que daño electoral no, pero sí creo que va a estar entretenido. De aquí a octubre va a estar entretenido en un juicio. Claro. ¿No? Entonces, lo van a tener ahí atrapado, ¿no? Y es una forma también, fue una imposición de López Obrador, llevarse a Saldívar, te cambio tu posición para nombrarlo yo, que era un puesto que le tocaba nombrar a Claudia Sheinbaum. O sea, quieras que no, todo eso, aunque ahorita sea su jefecito lindo López Obrador, el 2 de octubre se convierte en el personaje que hay que sacar para convertirse en presidenta, ¿no? Y era una estaca que la había dejado O sea, va a clavada ganar Claudia y Sheinbaum, según tú. se le va a quitar esa estaca. Yo creo que sí, es lo más probable que gane Claudia Sheinbaum, ¿no? Bueno, pero la probabilidad es altísima. Pues sí, digo, así lo señalan la mayoría de las encuestas, excepto Massive Caller, que ya pone arriba a Es la Xochitl. única, no hay ninguna otra encuesta que diga que... Creo que es la única. Sí. ¿Pero no les ha dado para comprar otra? Creo que no. Creo que no. Porque a Claudia sí le he dado para comprar muchísimas. ¿eh? Ah, sí. Sí se ve que trae billete. Bueno, vamos. Entre ayer y hoy ha estado divertidísimo el tema de la petición a Maínez de que renuncie. Vamos a escuchar este fragmento de un largo video que subió el presidente del PRI, Alito Moreno. Este es el resbalón de la semana. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, Jorge Álvarez Maínez declina en favor de Xóchitl Gálvez y destina todo su tiempo a aire en radio y televisión a pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Bueno, pues, ¿cómo ves, Sonia, Alito haciendo esa propuesta indecorosa? Yo creo que Maínez, por el bien del país, debería aceptar. Aunque no sea significativo en la campaña, imagínate no tener a Alito de senador. Sí, o sea, por el bien del país. Exactamente, Sí. podría pensar Maínez en eso. Eso no va a suceder, Sonia. Eso no va a suceder. Ya Maínez dijo que de qué quería su paleta de limón, pero lo comentábamos con Diego antes de entrar al aire. Alito será todo, pero le entiende, es hábil y hoy
con lo que lanzó, se puso de trending topic y todo el mundo está hablando de eso. Y también coloca a Maínez en una posición difícil, donde su papel de esquirol, que siempre le atribuyeron a él y a Dante por dividir el voto opositor, se le puede quedar e incluso activarse el voto útil que le haga desinflarse, pues, y bajar los puntos, los más de 10 puntos que ha subido. Exacto. A ver, aquí el gran tema es que Maínez, a partir de ahora, va a tener que hablar de esta agenda que le puso Alito. O sea, ya lo puso a hablar de eso y va a crecer la demanda del voto útil. Que el antecedente es Colosio, ¿no? La declaración de Colosio. Lo que es la curiosidad es que Colosio haya empezado con esto. Exactamente, porque ahí empieza la discusión. Sí, claro. Pero de Colosio el es una primero que perversidad. menciona esto de la posible declinación de Maínez es Colosio, ¿no? Aunque nunca menciona a Maínez. Pero Colosio dice... que en su momento se lo dijo y que se mantiene... Quien vaya en tercer lugar, claro, que renuncie. O sea, que en tercer decline. lugar va Maínez, o sea... Claro, ¿quién más? Pero como algunos dicen que Maínez ya rebasó. Nada más él y Rafa, o sea, nadie. Bueno, no, y el norte dice que en Nuevo León ya sucedió y Mural dice que en Jalisco ya sucedió. Vamos a un corte, regresamos, porque hay muchos más temas, no le cambie. Los candidatos y candidatas que buscan llegar a los espacios de poder han hecho hasta lo imposible para evitar las preguntas incómodas de periodistas. Juan José Frangé ha declarado que no asistirá al debate de este miércoles, mientras que los candidatos que buscan la gubernatura de Jalisco han evitado los foros en universidades y canales de televisión donde ven riesgo de ser confrontados en sus posturas, ideas y propuestas. ¿Qué perdemos los ciudadanos con estas actitudes? Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Vamos ahora a un repaso de lo que ha pasado justamente con las contiendas locales para gobernadores, alcaldes, diputados locales. Recuerde que pues, los jaliscienses vamos a cruzar 6 boletas el próximo domingo 2 de junio, las 3 federales, la de presidente, senador y diputados federales, y en Jalisco las locales de gobernador, alcaldes, alcaldesas y diputados y diputadas locales. Efectivamente ha habido como tratar de evadir, ir solamente a los debates obligatorios, y para no ir más lejos, hoy se suspendió un debate entre los candidatos y las candidatas en Tlajomulco, que se había programado para este martes. Como que no le quieren entrar mucho a la confrontación. Quienes tienen alguna ventaja, prefieren ir nadando de muertito, ¿no? Sí, me parece que quienes tienen alguna ventaja o quienes tienen dificultades para argumentar, que son los que le están huyendo a cualquier foro o intelectual, ¿no? También, o sea, quienes les cuesta trabajo exponer o presentar propuestas están evitando. Y creo que había habido una trivialización de la política ya hace tiempo, pero se mantenían ciertas posibilidades, como los debates, como algunas entrevistas formales en medios de comunicación de índole más serio, para poder conocer más de los candidatos. Ahora los ves en programas de deportes, en programas de música grupera. Sus estrategas les dicen, van al círculo verde. Exactamente. Entonces, me parece que, a ver, yo coincido contigo, Diego, en que no estamos perdiendo nada, porque en realidad tampoco ganamos nada si van y nos damos cuenta que no saben hablar o que tienen cola que les pisen o que no tienen proyecto. Porque lo vimos, por ejemplo, en el último el debate de candidatos a gobernador, las generalidades y los lugares comunes para responder cómo resolverían los asuntos que les fueron planteados por los ciudadanos es terrible. O sea, es casi voy a acabar con la pobreza, voy a apoyar a las mujeres, los jóvenes van a tener... Todos son lugares comunes y asuntos súper generales, ¿no? En este sentido, no te quedan ganas de votar por nadie. Me parece que lo que haces es demostrar
que no hay mucho contenido en las campañas, pero quedaban algunos reductos en los que esto se podía conocer. Ahora los candidatos quieren evitarlo, no quieren ir a ningún espacio en donde se tenga que hablar seriamente de lo que viene. Y es que los debates deben ser obligatorios. O sea, estos debates que se han cancelado o estos foros a los que no han acudido no son obligatorios. Sí. Y entonces, para los jefes de campaña, digamos, de quien va a arriba, ¿para qué te arriesgas? Lo mejor que puedes sacar de un debate es que te hagan un meme o con el pedacito en el que te equivocaste. ¿Para qué vas? ¿No? Es decir, tiene toda la lógica del mundo. Por eso los debates deben ser obligatorios, también a nivel municipal, ¿no? Y como el INE no puede organizar 125 debates municipales, debería de organizar los comités municipales, o sea, de hacer cosas mucho más cercanas y mucho más sencillas, ¿no? De producir un debate, de cada municipio tenga su debate. Acá los que se han cancelado son foros en universidades o los debates en canales de televisión que pues, no tienen más. Ahora, efectivamente, lo que hemos visto de los candidatos a gobernador en los debates ha sido patético, ¿no? O sea, el último debate fue a ver quién tenía más grande la casa, ¿no? O sea, de eso se trata el debate, ¿no? Sí. No hay absolutamente nada de contenido interesante en términos de... Bueno, ese fue el penúltimo, el de la casa. Este es el quién es más machito. ¿Quién es más machito? Exacto, ¿no? Sí, o sea, pero finalmente no hay una articulación de ideas, como bien dices. Claro. Y la otra es, no hay quien exija esa articulación de ideas, ¿no? O sea, no estamos exigiendo a los candidatos que tengan ideas para votar por ellos. La gente estamos votando por otros montón de motivos que nada tienen que ver con la capacidad para gestionar el Estado. Así es, creo que hay un gran reto ahí de las autoridades electorales de diseñar formatos que hagan debates que se den más para la discusión y para la confrontación. Estamos de acuerdo en que ningún debate es suficiente en tiempo para profundizar como quisiéramos en las propuestas y mucho menos si meten 10 temas para hora y media. Pero a lo mejor pudiera ser temático de un tema en el que se pudiera profundizar. Pero creo que los debates también cumplen un papel para que se contrasten las ideas, así como hablábamos hace rato de las filtraciones. Bueno, pues que ahí se digan las cosas. Lo que falta es que tengan mejor puntería hasta para dar el golpe, ¿no? Claro, pero a mí me parece que incluso ha habido un intento de la autoridad, yo no sé si bueno o malo, si les funcionó o no, de la autoridad electoral, de cambiar los formatos para tratar de hacerlos más atractivos para la gente. Sí. Y aún así han fracasado. O sea, los ves cómo le responden a las preguntas directas de la gente y sale lo mismo. Porque le da igual. O sea, a mí eso de meter, y leo con todo respeto, meter preguntas de la gente en los debates, me parece que es un arranque populista que no tiene nada que ver. O sea, es meter a la gente al debate. No, el debate debería ser 1 a 1, cara a cara, ¿no? Sorteas 3, 2, 1, el 1 contra el 2, el 1 contra el 3, el 3 contra el 2, y haces 3 debates, ¿no? Y sobre temas específicos, y todo es libre, nada que preguntita. Y con 3 candidatos casi en todos los espacios hasta se facilitaba. O sea, podría haber sido una buena oportunidad para tener buenos debates. Sí. Porque no tienes tantos candidatos como en otras elecciones. Sí, aprovechando que hay pocos candidatos a la presidencia de la República y al gobierno, pudimos haber tenido muchos mejores debates, ¿no? Porque el debate sí sirve para ver cómo reacciona una persona ante cierta presión, ante ciertos temas, qué intereses tiene, dónde está, cómo argumenta y cómo piensa, ¿no? Sí. Claro. Los debates que hemos visto no sirven para nada para eso. Sí, nos están comentando que, por ejemplo, hoy en Tlajomulco, los 3 candidatos cancelaron. Habrá que ver luego cuáles fueron sus motivos, o qué vieron, o qué riesgos vieron. Pero sí, están rehuyendo esos espacios. Pero, por ejemplo, Frangé, que no quiso ir, ¿cuál sería el argumento que bueno, ese es mañana, va, que no va a ir mañana. Tiene que ganar. O sea, basta que te peguen. O sea, él es el alcalde actual. La crítica va a ser contra él. Él no tiene... O sea, si no es obligatorio, ¿por qué va a ir? ¿No? O sea, si yo fuera el jefe de campaña de Frangé, también le diría no vayas, ¿no? Sí. El jefe de campaña lo que está pensando es en ganar la elección, no en si con todo respeto van a hablar bien o mal de él, ¿no? Está pensando en ganar la elección. Entonces, si no es obligatorio y no hay un formato serio, la verdad es que ¿para qué van?
En ese sentido sí haría falta que así como el de los gobernadores, el de los presidentes es obligatorio, Los de fuera alcaldes también debe ser el de Pero los- también han el de los rehusado- municipios e incluso diría yo Claro. los de los distritos federales y locales, y que los quiera ver quien quiera, o que cada candidato y sus equipos haga uso de lo que ahí se dijo. A mí me tocó en 88 un debate voluntario entre dos candidatos, me tocó a mí ser el moderador, del distrito 15. Y fue el único debate que hubo en 88, ¿no? Javier Hurtado y el candidato del PAN, que no me acuerdo qué era, decidieron que si querían debatir en un casino allá en la calle Montecasino, en un salón, y hubo debate y fue la gente que quiso ir, ¿no? Y Claro. fue Y total. Pero también, El pero del PRI, por también, supuesto que no fue, también ¿no? rehuyen las entrevistas, insisto, Sí. en medios formales. No estamos viendo, por ejemplo, en medios impresos entrevistas, vemos, están mandando los candidatos lo que quieren de su campaña, los medios les dan ahí un pedacito equilibrado a cada uno de los candidatos. La verdad es que son campañas súper desangeladas en donde nadie está marcando diferencia. El tema es que también han perdido lupa. Claro, no hay diferencia, te da lo mismo. ¿Quién va a leer esos pasa por lo recuadritos Y eso pasa, Sonia, por lo que nos está pasando en todas las redacciones de los periódicos, de las radiodifusoras, de las televisoras. Hay una precarización que impide el diseño de una cobertura más amplia que le dé seguimiento pero más ellos puntual tampoco, a las promesas. Pero ellos tampoco mandan agenda, No. nada. No, o sea, no. a nadie le importan las campañas, vamos. Así es. Sí, han perdido importancia las campañas. Claro. Y es una administración, los que van arriba, de administrar la ventaja como puedan. Y los de abajo están arañando votos en la operación, no en la... Sí, Claro. sí. La verdad es que a 2 semanas de que terminen las campañas... pues, Algunas se movió, eso va a ser interesante. De cómo empezaron las encuestas y cómo terminen. Me sea, da la impresión de que ninguna se movió. va a volver a quedar claro que estos debates pues no mueven. No mueven la Ni los aguja debates ni las electoral. campañas. Ni las campañas, ni las campañas. Bueno, regresamos a este tema, al tema político del día. La respuesta que le dio Jorge Álvarez Maínez, aunque diga que es Jorge Maínez, a la petición que le hizo el dirigente del PRI. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Y lo que le pido, Alitos, pues sí, vete tú primero y después platicamos cómo se suman los buenos perfiles, que sí existen en todas las fuerzas políticas, hay buenos perfiles, los incorporamos para el proyecto del futuro. Adiós, Alito, adiós. De todos modos vas a tener que renunciar por los pésimos resultados que vas a dar. Te van a correr a patadas, Alito, adiós. Usted, póngale el nombre. Bueno, en el póngale el nombre está la respuesta de Maínez, Sonia. Desconfianza. Desconfianza. Digo, Yo lo había ardido. No le gustó nada, estaba muy enojado. naranja agria. Naranja Pondría. agria, sí. No, sí, como que sí le enojó, como que sí le sacó de onda, ¿no? Sí, Bueno, que quiere contestar con humor y no puede, no trae humor, ¿no? Está enojado. Pues tampoco es tan simpático. Nunca ha sido, pues. O sea, nunca ha sido alguien, digamos, de... Pero si va una respuesta... Si realmente vas a mandar a la goma, pues una respuesta mucho más corta. Además es grabada, ¿no? Tuviste tiempo de prepararla. es que le pegó el obús primero de su correligionario Luis Donaldo Colosio Jr. y hoy la de Alito, el dirigente nacional del PRI. Con esto hacemos una nueva pausa, es breve, quédese con nosotros. Este domingo es el último debate presidencial. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez tendrán el tercero y último encuentro televisado para llevar a contraste sus ideas y propuestas. Cuando entramos en la recta final de la contienda electoral, la pregunta que ronda en las últimas semanas es el dicho de la candidata oficialista, de que la elección será un mero trámite.
La elección es un trámite, dice Claudia Sheinbaum. Este arroz ya se coció, suelen repetir una y otra vez los morenistas. Pero por otro lado, hay cierto olor a quemado en algunas sesiones de la mañanera, donde se ve el presidente muy enojado. Entre otras cosas, los que lo tienen enojado es que va a acudir la candidata Xóchitl Gálvez a una convocatoria de la llamada Marea Rosa, este grupo que empezó a tomar las calles, primero en defensa del INE y ahora a favor de Xóchitl Gálvez. El mitin es el mismo día, el mismo domingo en la mañana. Si Xóchitl logran llenarle el zócalo, si logran arroparla, la van a mandar con una energía distinta al último debate. ¿Cómo la ves, Sonia? Yo creo que van a llenar el Zócalo, no me parece que sea tan complicado. Me parece que la movilización que ha habido en torno a la candidatura de Xóchitl Gálvez da para eso. O sea, yo no creo todavía en esta encuesta única que le da ventaja a Xóchitl Gálvez. Sin embargo, tampoco creo que sea una candidata tan fácil. Me parece que se ha mantenido, a pesar de que ha cometido algunos errores, se ha mantenido como una candidata competitiva. Y me parece que para mucha gente que tiene todavía dudas de cómo votar o si votar o no votar, todavía Xóchitl sigue siendo una alternativa mucho más que Maynes. Yo tampoco creo que Maynes se le haya acercado ya a Xóchitl Gálvez. Me parece que las encuestas más serias, ya hablar de encuestas sí, a estas alturas ya es muy complicado. Es como contradicción, ¿no? Exacto. Exacto. Pero me parece que Claudia Sheinbaum irá al debate otra vez a administrarse. No, creo que le funcionó en el último. La vimos ya un poco más que se alteraba. Seguramente revisará esto que le pasó y volverá a ser la misma Claudia fría que tanto le cuestionó Xóchitl Gálvez. Veremos nuevamente. La mujer de hielo, pero seguramente Xóchitl Gálvez volverá a intentar agredirle y Álvarez Maínez volverá a ser no tomado en cuenta. No creo que nada cambie. Y en un tema que sí es particularmente incómodo de la Cuarta Transformación, el gobierno de López Obrador, que es seguridad, Jaime. Totalmente. A ver, viene el tema de la seguridad como el tema central del tercero y último debate presidencial del próximo domingo a las 8 de la noche, y en el que está el factor del tema de la seguridad, que sin duda es el talón de Aquiles del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el tercer presidente en fila que falla a su promesa de pacificar el país. Lo hizo Felipe Calderón, lo hizo Enrique Peña Nieto, lo hizo Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador va a terminar con el mayor número de homicidios, que aunque él diga que no representa una crisis de seguridad. Lo que dijo es que hay más homicidios, no más violencia. Seguramente ahora se matan con abrazos, no con balazos. Algo así, ¿no? Entonces, a ver, va a ser un tema muy difícil de defender para Claudia Sheinbaum. Depende, porque esto Claudia que dices... Sheinbaum va a terminar hablando de sus resultados en la Ciudad de México. Que cada vez están también más cuestionados, Sonia. No, es que yo creo que esto es lo que marca, lo que seguramente va a marcar. El tema de la seguridad es que ellos sostienen que no están tan mal. Y lo sostienen y lo va a hacer Claudia Sheinbaum, lo vamos a ver. O sea, lo curioso es que todos lo vemos, pero para ellos no es un punto débil. Es que se volvió insostenible ya el discurso primero. Pero lo sostienen. O sea, cuando el presidente dice sí hay más homicidios, aunque hay menos violencia. Sí, claro. No, yo creo que eso ya fue como la cúspide del surrealismo. Y la otra es cómo han cuestionado, muy seriamente, que el método Harfuch de reducir la violencia era mandar a los muertitos del otro lado del río para que contaran el Estado de México y no clasificar como homicidios lo que era claramente homicidio, lo ponían como causa desconocida de muerte, ¿no? Así es, entonces si hay manipuleo ahí en el CEMEFO, defender ese lado, ese talón de Aquiles, le va a ser complicado a Claudia Sheinbaum. Creo que Xóchitl mejoró mucho del primero al segundo debate. Después del segundo debate, yo creo que creció un poco Xóchitl, y también creo que esto que planteaba Diego, de que puede llegar mucho más motivada, como vitaminada
por el apapacho que le den en la mañana en la plaza, yo creo que puede ser factor de llegar. Y se juega lo último. Claro, tiene todo. Digo, y tiene poco que perder. Muy poco que perder. Y son marchas vigorosas, digo, hasta cierto grado se están quitando la máscara. Todo el mundo decía, a ver, quien va a esas marchas es claramente un antioficialista. Es alguien que está en contra del gobierno de la 4T. Sí. Hoy eso se confirma. Claro. Bueno, vamos al siguiente tema porque mañana, día 15, es Día del Maestro. Un Día del Maestro en un sexenio en que hemos hablado muy poco de educación. Vamos a ver esta cápsula. Este 15 de mayo es el Día del Maestro, una de las profesiones más queridas entre los ciudadanos. Sin embargo, la pandemia descubrió las carencias con las que trabajan y el retraso educativo que enfrentamos será cada vez mayor porque la autoridad ha hecho una lucha por evitar las evaluaciones internacionales, como las pruebas PISA. En un sexenio donde se habló muy poco de la educación y con una reconfiguración de la pirámide poblacional, ¿qué medidas debería de tomar el Estado en sus 3 niveles de gobierno de cara a la renovación de puestos por el proceso electoral? Bueno, efectivamente, la educación no fue la parte más importante de este gobierno. Hay algunos eventos trascendentes, como el cambio de libros de texto, ¿no? Un cambio en la metodología educativa poco comprendida por los propios maestros y que se socializó muy poco, atravesados por la pandemia, que evidentemente sacó muchas carencias y también permitió avanzar rápidamente en habilidades digitales que no se tenían. Eso también hay que reconocerlo, pero no hay un gran avance en educación, no es un problema la educación, pero tampoco fue el gran tema, Sonia. Sí, yo creo que una medida que tomó López Obrador que le funcionó fue despresurizar el asunto de la reforma. Cuando la echa para atrás la reforma de Peña Nieto, que tenía tan alterado a los maestros por el tema de las evaluaciones y el tema de las competencias. Bueno o malo, no lo sabremos, porque además la forma en que se miden los resultados de la educación, incluso las mediciones propias que hace el INEGI con el tema del rezago educativo y todo esto, pues son bastante diferenciadas en tiempo con relación a los periodos de gobierno, es decir, cómo se mide con los censos y con los conteos intermedios, tampoco sabremos mucho qué impacto tuvo. Como bien mencionas, tuvimos el tema de la pandemia, que significó para la mayor parte de los países un problema delicado en rezago, pero más para países como el nuestro, que le habían apostado tan poco a la tecnología y al acceso a las tecnologías para los estudiantes, que tuvieron estudiantes y maestros que utilizarlas de un día para otro, ¿no? Porque no que tenían alternativa. El tema de los libros, que fue polémico, pero luego el presidente pudo imponerse y no pasó nada. Y el cambio, que también los maestros no protestaron, me imagino que, o podemos imaginar, que siguen en el proceso de involucramiento en este nuevo sistema. Más bien creo que ha tenido un manejo que ha permitido calmar las aguas entre los maestros. La estrategia le ha funcionado para mantenerlas tranquilas, lo cual no sé si le va a resultar cuando tengamos que evaluar a la educación, ¿no? Una que no gestión es lo mismo. política de la educación. Exacto, no es lo y mismo. no una preocupación por una mejora, digamos, en términos de la educación en México. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que plantea Sonia. Hubo una gestión política, administró el conflicto. Obviamente tuvo un gran contratiempo que fue la pandemia, el gobierno, eso hay que decirlo. Yo creo que a cualquier gobierno se le haya complicado la gestión de una pandemia, la suspensión de clases, el tener que articular las clases a distancia en un país
con muchísimos contrastes en cuanto a acceso a la tecnología, en cuanto a acceso al internet, en cuanto a los niños que tenían o no una computadora. Entonces, bueno, eso la verdad es que vino a afectar los niveles de educación de acuerdo al último resultado de la prueba PISA que se dio en el 23, sí, donde México cae al lugar 58. Hay una discusión, yo escribí del tema y me hablaron algunos maestros que me decían, a ver, la prueba PISA no es la panacea, estoy de acuerdo, pero bueno, por lo menos es una referencia que tenemos, pero es una referencia. Ahora, hubo la apuesta por los nuevos libros de texto, donde el sector magisterial no fue un protagonista. Entonces, hoy que estamos hablando del Día del Maestro, creo que el gobierno de la 4T no invitó a una gran discusión nacional para los libros de texto. Esas se dieron de la noche a la mañana. Como tampoco se dio un debate nacional en el que, digo yo no me acuerdo, me pasó de noche, pero para la instalación de la nueva escuela mexicana, ¿dónde estuvieron los debates? ¿Dónde estuvieron la discusión y la participación de los maestros? Ahora, se supone que participaron, no fue un proceso muy abierto, no fue un proceso, digamos, muy... ahora, porque para cambiar los libros de texto y para cambiar el modelo educativo de un país, yo creo que tuvo que haberse discutido y haber estado en la opinión pública mucho más tiempo. Por eso te digo que supo manejar políticamente bien, porque al despresurizar el conflicto que había en torno a la reforma de Peña Nieto, como que calmó tres secretarios y 3 momentos, ¿no? Primero Moctezuma, que es el que su misión es cambiar la reforma. Delfina Gómez, cuya misión es hacer el cambio de modelo educativo. Y esta nueva, que ni siquiera sé cómo se llama, que es administrar para que no pase nada. Ahora, la contrarreforma educativa de Peña del 2013 también era como una promesa político-electoral con el sector más duro y más retrógrado del magisterio en México, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a los que les devuelve privilegios, les devuelve canonjías y... pero también al CENTE, a ver. Muchísimo al CENTE. Y también desaparece porque la coordinadora no es tan significativa en el global pero en de el los sur sí, maestros. pero en el sur sí, hubo algunas manifestaciones en Michoacán, algo, pero... Y luego desaparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que creo que también es un retroceso. No, los acuerdos son con el CENTE, no con la CENTE. Llegamos a la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta noche lo invitamos a que nos sintonicemos de nuevo el próximo martes, aquí, con todo respeto. Jaime, Sonia, gracias. Buenas noches, buena semana a todos.